Bienvenidos a Devocionales con Adrián Cepeda. Un momento para reflexionar en la palabra de Dios. Son las 3 de la mañana. El lago de Galilea está completamente oscuro. El viento azota la superficie del agua. Y 12 hombres en una barca, sin Jesús, están remando contra la corriente sin avanzar. Llevan horas así, agotados, asustados, solos. Y entonces lo ven. Una figura que camina sobre el agua hacia ellos. Inmediatamente gritan con terror porque creen que es un fantasma. Bueno, eso es Mateo capítulo 14. Y lo que pasa después es una de las escenas más humanas, más honestas y una de las más poderosas de todo el Evangelio. Pero antes de entrar en este tema, recordemos lo que pasó el capítulo anterior. En el capítulo 13, Jesús enseñó en parábolas el sembrador y los 4 terrenos, el tesoro escondido en el campo, la perla del gran precio. Nos dejó con una pregunta muy personal. ¿Qué clase de terrenos somos nosotros? ¿Recibimos la palabra con raíces profundas o dejamos que las preocupaciones del mundo las ahoguen? Y al final del capítulo vimos que en Nazaret, su propia ciudad, Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y ahora en el capítulo 14 el escenario cambia radicalmente. Pasamos de las parábolas a los hechos, del campo abierto al lago en tormenta. Y la pregunta que el capítulo 13 nos hizo en teoría, el capítulo 14 nos la hace en la práctica. ¿Qué hacemos con nuestra fe cuando el viento sopla fuerte y las olas crecen? Acompáñame al libro de Mateo capítulo 14. Es un capítulo que arranca con algo oscuro. Arranca con la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes y termina con algo glorioso, la adoración de los discípulos. Léelo completo al terminar el devocional. Pero ahora veamos los versículos que van a ser clave para el día de hoy. Empecemos por el versículo 14. Jesús acaba de enterarse de la muerte de Juan, se retira en una barca a un lugar desierto para estar solo y la gente lo sigue a pie rodeando el lago. Y mira lo que dice el versículo. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Acababa de recibir la noticia de la muerte de su primo y precursor. Necesitaba soledad y aún así, cuando vio la necesidad, la compasión lo movió. Vayamos a los versículos 19 y 20. Son los de la multitud de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús toma los panes, mira al cielo y bendice, los parte y se los da a los discípulos para que lo repartieran. Pero mira estos detalles en los versículos 19 y 20. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron 12 cestas llenas. Y luego llegamos al corazón del capítulo, los versículos del 37 al 21. Acá son las 3 de la mañana, los discípulos están en la barca y Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Acompáñame a leerlo. Pero enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, yo soy, no tengan miedo». Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cerremos con el versículo 33, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca y el viento se calmó, los discípulos hicieron algo que pocas veces habían hecho hasta ese momento.
Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes que Mateo capítulo 14 es un capítulo de contrastes que Mateo eligió con mucha precisión? Empieza con la muerte de Juan el Bautista, un mártir ejecutado por la arbitrariedad de un rey corrupto y la manipulación de una mujer vengativa. Es un relato oscuro realmente. El precursor del Mesías murió en una celda decapitado. Su cabeza fue llevada en una bandeja. No hay ningún giro dramático de último momento. No hay milagro que lo salve. Solo la muerte de un hombre justo en un mundo injusto. Y Jesús, al enterarse, no pronuncia un discurso. En silencio se retira. Busca soledad. Y eso también es importante de entender. Jesús era plenamente humano. El dolor de la pérdida era real. La necesidad de silencio era real. Y sin embargo, cuando la multitud lo necesitó, su compasión fue más fuerte que su dolor personal. La multiplicación de los panes tiene una teología muy precisa. Los discípulos le dicen a Jesús que despida a la gente para que vayan a comprar comida. Y esa es una respuesta racional. Yo diría que lógica y sensata. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer con lo que ustedes tengan, sin esperar que llegue más. Y lo que tenían era ridículamente insuficiente. Solo tenían 5 panes y 2 peces para toda una multitud. Y Jesús lo tomó, lo bendijo y alcanzó. Eso no es solo un milagro de multiplicación, es una declaración sobre cómo funciona el reino de Dios. Lo poco puesto en las manos de Dios produce abundancia. Y entonces llegamos a Pedro sobre el agua, que es quizás la escena más psicológica y espiritualmente reveladora de todo el capítulo. Porque Pedro no dudó antes de salir de la barca. Eso lo tenemos claro. Además de que eso también es importante entenderlo. Pedro tuvo fe suficiente para dar el paso. El problema no fue su salida. El problema fue en que dejó de mirar a Jesús y miró el viento, su alrededor. Y cuando miró el viento, cuando escuchó la tormenta, vio la realidad de la situación sin la perspectiva de la fe. Y esa realidad sin fe lo hundió. Ahora, la reprensión de Jesús, hombre de poca fe. Entendamos que esto no es una condena, es un diagnóstico. Y lo que hace antes de pronunciarlo es extender la mano y sostenerlo. Primero la mano, después la pregunta. Primero la gracia, después el llamado a crecer. Eso dice mucho sobre cómo Dios nos trata en nuestros momentos de duda. ¿Sabes que la historia de Pedro sobre el agua nos resulta tan cercana porque todos hemos vivido de alguna manera de esa forma? Hemos dado pasos de fe que parecían imposibles, una decisión tomada confiando en Dios, una conversación difícil que encaramos, una entrega genuina de algo que nos costaba soltar, y al principio, mientras miramos a Jesús, caminábamos. Hay algo que funciona. Hay una sensación de que esto es real. Y entonces aparece el viento. Una noticia que no esperábamos, una situación que se complica, un miedo que sube desde el fondo, y sin darnos cuenta, desplazamos la mirada de Jesús al problema. Y en ese desplazamiento empezamos a hundirnos. Pero empezamos a hundirnos no porque seamos débiles realmente, sino porque ningún ser humano puede caminar sobre el agua mirando el viento. La única manera de sostenerse en lo imposible es seguir mirando al que lo hace posible. En el versículo 14, el de la compasión de Jesús al ver la multitud en medio de su propio dolor, también nos habla el día de hoy. Nos habla porque vivimos en una cultura que nos dice que primero tenemos que estar bien nosotros para poder dar a los demás.
Y hay una cierta verdad en eso. Pero Jesús nos muestra algo más, un detalle adicional, que la compasión genuina no espera el momento perfecto. Ve la necesidad y responde. Y responde incluso en medio del dolor propio. Eso no es autoexplotación. Eso es amor que viene de una fuente que no se agota. Mira, cuando el viento sople hoy, y va a soplar, elegí conscientemente a qué le vas a prestar atención. No es negar la realidad del viento. El viento está, y créeme que cada vez sopla más fuerte. Pero eso no es darle más peso, más valor, más importancia que a la presencia de Jesús. Porque Él sigue caminando hacia vos sobre esa misma agua que a vos te asusta. Y si empezás a hundirte, su primera respuesta no va a ser una reprensión, va a ser una mano extendida. Eso lo hizo con Pedro y lo sigue haciendo el día de hoy y lo hará con vos también. Acompáñame a orar. Querido Dios, hoy reconocemos que muchas veces somos como Pedro, que damos pasos de fe y después miramos el viento, miramos el miedo y todo eso nos aplasta, nos hunde. Por eso queremos agradecerte porque antes de preguntarnos por qué dudamos, extendes la mano y nos sostienes. Hoy te pedimos eso, Señor, que en los momentos donde sintamos que nos hundimos, sea lo primero que hagamos, gritar tu nombre en auxilio, no a nuestros contactos, no lo que está a nuestro alrededor, sino tu nombre. Señor, sálvame. Dos palabras que siempre alcanzaron en el momento justo y que siempre van a alcanzar. Y que al final de este día, Padre, cuando la tormenta pase, podamos hacer lo mismo que hicieron esos discípulos en la barca. Adorarte con todo el corazón, porque verdaderamente sos el Hijo de Dios. En tu nombre oramos. Amén. Si deseas que oremos por alguna petición personal, escribinos a oraciones@cemo.com.ar. Gracia y paz. Si este devocional fue de bendición, no olvides de dejarnos tu like, suscribirte al canal y comentar cómo Dios ha hablado a tu vida el día de hoy.